Capítulo 5. Un número de víctimas. Entreri, bajo saltando la ladera de la montaña, brincando de piedra en piedra, nunca manteniendo derecho su camino. Casi no era consciente de sus movimientos. Sin embargo, cada paso era perfecto, y completamente equilibrado, ya que el asesino había entrado en un estado de pura claridad combativa. Sus movimientos llegaban con fluidez, su cuerpo reaccionando justo por debajo de su nivel de conciencia, perfectamente sincronizada con lo que instintivamente determinaba que tenía que hacer. Entreri iba a la carrera tan fácilmente por el quebrado y anguloso camino bajando la pronunciada cuesta al norte de la falda de la montaña galena, un lugar en donde inclusive los excursionistas más cuidadosos podían doblarse un tobillo o caer en una grieta, como si estuviera corriendo por un herboso prado. Bajó saltando por un sendero embarrado mientras otra lanza le pasaba volando por sobre la cabeza. Rodeó una roca en su camino, pero rápidamente se subió a ella por el costado, luego saltó por la derecha de la roca hacia la cima de otra piedra más grande. Un veloz vistazo atrás le indicó que los goblins lo estaban cercando, moviéndose por un mejor terreno para aislarlo antes de que alcanzara el sendero principal. Una delgada sonrisa apareció en el rostro de Entreri al tiempo que brincaba de esa segunda roca de vuelta al suelo, corriendo a toda prisa y siguiendo virando hacia el oeste, su izquierda. El estallido de un rayo detrás por el otro lado lo sorprendió por un momento, hasta que se dio cuenta de que Jarlaxle se había encargado de los monstruos con una destacada descarga de magia. Entreri descartó el pensamiento. Jarlaxle estaba lejos dejándolo solo con sus enemigos más inmediatos. Solo. Justamente como le gustaba a Artemis. Entreri llegó a un sendero derecho, bajando por el norte de la ladera, y levantó velocidad a plena carrera, con los goblins viniendo del costado y pisándole los talones. Mientras se acercaba al final del sendero, giró y desenvainó su espada mágica en un arco detrás suyo, soltando un velo opaco de cenizas oscuras de su encantada espada rojo sangre. Mientras completaba el giro, Entreri se lanzó adelante en un asalto mortal. Luego dobló sus pies mientras rodaba, arrojando su ímpetu a un costado, y haciendo un giro brusco detrás de una roca. Se agarró con los dedos mientras pasaba de largo, y se mantuvo. Después se aplastó contra la piedra y mantuvo la respiración. Un leve jadeo le indicó al asesino la posición exacta de sus enemigos. Desenvainó su daga enjollada, y mientras el primer goblin le pasaba a un costado como un rayo, el golpeó, rápido y duro. Una punzada que puso a la viciosa hoja entre las costillas del monstruo. El goblin ladró y se tambaleó, trastabillando y tropezando, y Entreri lo dejó ir, sin pensarlo más. Rodeó la roca apresuradamente, y se puso de rodillas justo delante del remolino de cenizas. Pasaron los jarretes de un goblin sobre su costado, y el monstruo salió rodando. Un tercero le siguió de cerca, enredándose con el anterior al tiempo que se estrellaban contra el suelo. Entreri se arrastró hacia adelante y rodó, poniéndose de pie de espalda a las cenizas que quedaban. Sin siquiera mirar, dio vuelta la poderosa espada en su mano, y apuntó con ella detrás dándole justo en el pecho al cuarto goblin que seguía. El asesino se volteó y replegó su larga espada, batiéndola para separar una lanza propulsada por la pareja de goblins que quedaban, y se habían recompuesto lo suficiente para un ataque coordinado. Hetsuningsar, le instruyó un goblin a otro, lo que Entreri entendió como, rodéalo por la izquierda. Entreri, con la daga en su mano derecha, y la espada en la izquierda, se puso de cuclillas con las armas extendidas para defenderse de ambos. «Benurg», gritó el goblin. «Ve más». El otro goblin hizo como se le ordenaba, y Entreri comenzó a voltearse con él, tratando de parecer asustado. Quería que el goblin más grandote se concentrara en su expresión, y aparentemente así lo hizo, ya que Entreri furtivamente hizo girar la daga sobre su mano, luego la levantó y arrojó. Aún estaba observando al goblin que lo rodeaba cuando arremetió contra el otro, pero sabía que había dado en el blanco cuando la siguiente orden del goblin más grandote llegó como poco más que un gorjeo lleno de sangre. El asesino movió su espada alrededor creando otro campo de cenizas. Luego retrocedió de un salto, como si quisiera recobrar su daga. Se detuvo a medio paso, e invirtió su impulso para cargar contra el acosador goblin. Rodó justo por encima de la pujante espada del goblin, saliendo por la derecha del humanoide, un salto mortal completo que hizo que Entreri aterrizara de nuevo firmemente de cuclillas. Mientras avanzaba,
hizo girar a la garra de Charon de su mano izquierda a la derecha. Puso la hoja perfectamente en ángulo, para que cuando se detuviera, la hoja cayera justo bajo las costillas del goblin, con el envión impulsándolo adelante. Entreri levantó al goblin del suelo con la punta de su fina espada, la criatura golpeando al tiempo que se deslizaba por el filo. Entreri frenó una retracción. Luego giró velozmente, trayendo la hoja al otro lado al nivel del hombro, y cuando se dio vuelta la fina espada, cruzó a través del silbante cuello del goblin tan limpiamente que su cabeza permaneció unida hasta que la criatura se cayó a un costado, y golpeó el suelo con una sacudida. El asesino saltó a un lado, sujetando el pomo de la daga que sobresalía de la garganta del goblin arrodillado y tembloroso. La retorció súbitamente, y la giró mientras liberaba el arma, asegurándose de haberle sacado la garganta a la criatura completamente. Para ese entonces, los dos que había hecho tropezar ya estaban de pie, y avanzaban aunque tentativamente. Entreri observó sus ojos, y notó que miraban más a menudo hacia el costado, más que a él. Querían correr, lo sabía, o esperaban refuerzos. Y la última no era una esperanza pasajera, ya que Entreri pudo escuchar goblins a lo largo de la ladera de la montaña. La impetuosidad de Jarlaxle los había arrojado justo en medio de una tribu de criaturas. Ellos solo habían visto a 3 en el campamento, rebuscando en una olla, hirviendo con un maloliente estofado miserable. Pero detrás del campamento estaba la entrada oculta a una cueva. Jarlaxle no había escuchado la advertencia de Entreri, o no le había importado, y el súbito asalto de ellos dos había traído consigo una chorrera de monstruos aulladores. Era sobrepasado 2-1, pero Entreri tenía el terreno más elevado, y lo utilizó para facilitar un imprevisto y subyugante ataque. Avanzó apuñalando con su espada, luego, barriéndola hacia la izquierda, y de vuelta a la derecha. Escuchó el timbre del metal sobre el metal, mientras el goblin a su derecha frenaba el revés con su propia espada, pero eso difícilmente interrumpía el flujo de Entreri. Dio un paso adelante, enviando la garra de Charon en un movimiento descendente detrás de él, luego por sobre su hombro. Avanzó dando un fuerte golpe de largo alcance, uno diseñado para surcar a su enemigo, si éste decidía saltar hacia atrás. Para su mérito más alto, hacia adelante de nuevo. Pero eso era exactamente lo que había anticipado Entreri. La espada del goblin atacó hacia adelante, y una daga enfollada fue contra el costado del arma, y la volteó alterando el ángulo justo lo suficiente para provocar un fallo. Su mano trabajando en un imprevisto trazo confuso, Entreri envió su daga arriba, y sobre la hoja luego abajo, y alrededor, retorciéndola mientras lo hacía para voltear la espada un poco más. Machacó con la garra de Charon al tiempo que la llevaba hacia su derecha, obligando al otro goblin a mantenerse atrás, y continuó su avance haciendo rodar su daga otra vez, torciendo la espada incluso más lejos. Y una vez más hizo rodar su espada, haciéndola caminar por encima de la espada del goblin. Finalmente la destrabó con un ademán, empujando la daga más cerca luego, golpeando con ella 3 veces en una rápida sucesión, soltando un gruñido con cada porrazo. Con brillante sangre, manando de las 3 punzadas, el goblin se tambaleó. Seguro de que estaba vencido, Entreri ya le había dado la espalda para ese entonces, su espada trabajando furiosamente para defenderse del ataque inesperadamente feroz de los otros goblins. Frenó una arremetida baja una segunda que apuntaba a su pecho, e interceptó una tercera que venía en el mismo ángulo. El goblin gritó y presionó, con una cuarta arremetida. Entreri hizo volar su daga. El goblin se quejó una sola vez y luego quedó en silencio. La punta de su espada se deslizaba al suelo mientras al mismo tiempo, su mirada bajaba para enfocarse en el pomo de la daga que sobresalía de su pecho. Miró de vuelta a Entreri. Su espada cayó al suelo. Supongo que duele, dijo el asesino. El goblin cayó muerto. Entreri pateó a la criatura muerta para ponerlo de espalda y luego liberó su daga. Miró arriba hacia la ladera de la montaña al continuo tumulto, aunque no vio enemigos allí. En lo bajo de la montaña, se dio cuenta de que el primer goblin que había pasado de largo junto a él, al que había apuñalado en un costado, se había ido. Un destello de fuego en un costado le llamó la atención. Solo podía imaginarse la carnicería que Jarlaxle debía estar llevando a cabo. Jarlaxle corrió al centro de un claro. Los goblins lo rodeaban, lanzas volando hacia él desde todas las direcciones.
sus defensas mágicas, manejaban los misiles con bastante agilidad, y estaba bastante seguro de que los rústicos monstruos no poseían suficiente magia de realce como para traspasar las barreras, y en verdad golpearlo. Una docena de lanzas se le vinieron encima, y fueron sencillamente desviadas a un lado, pero siguiéndolas de cerca como saliendo desde detrás de cada roca que rodeaba el claro como parecía que venía un goblin con arma en mano como chillando, y a la carga. Aparentemente, la reputación de los elfos oscuros se había perdido en ese grupo en especial de salvajes. Así como él había contado con las carencias mágicas para que sus lanzas le hicieran daño, igualmente Jarlax le había contado con las limitaciones intelectuales de los goblins. Fluyeron como abejas para rodearlo, y con un encogimiento de hombros, Jarlax le descubrió una varita, apuntó con ella sus propios pies, y pronunció una orden. La bola de fuego resultante engulló al drow, los goblins, y a todo el claro y las rocas que lo rodeaban. Gritos de terror acompañaron a las llamas naranjas. Excepto que no eran llamas. Ignorando completamente su propia ilusión, Jarlax le observó poco más que divertido cómo los goblins trastabillaban y se arrojaban al suelo. Las criaturas azotaban y le daban manotazos a las llamas, y pronto sus gritos de terror se convirtieron en gemidos de agonía. El elfo oscuro notó que algunos de la docena de enemigos yacían muy quietos, y es que habían sido consumidos por la ilusión de la bola de fuego, ya que la magia había creado en sus mentes los mismos resultados reales que habrían producido llamas verdaderas ante semejante explosión. Jarlax le había matado a casi la mitad de los goblins con una única y simple ilusión. Bueno, meditó el drow, no una simple ilusión. Había pasado horas y horas, quemando su varita con cientos de recargas para perfeccionar el remolino de llamas. No se felicitó dándose palmaditas en la espalda por demasiado tiempo, ya que tenía que lidiar con una media docena de criaturas todavía. Todos estaban distraídos, sin embargo, y por ello, el drow comenzó a bombear su brazo, llamando a la magia del brazalete que llevaba en su muñeca derecha para invocar las dagas perfectamente cargadas hacia su mano. Salieron en una seguidilla mortal mientras el drow se daba vuelta lentamente. Justo había completado la vuelta como poniéndole dagas a los 6 goblins que arremetían, y a otros 3 solo para asegurarse, cuando escuchó el aullido de más criaturas aproximándose. Jarlax no necesitaba elementos mágicos. Buscó dentro suyo, en la esencia de su herencia, e invocó un globo de oscuridad absoluta. Luego utilizó su agudizado oído para dirigirse fuera del claro a un costado, donde se alejó piedra a piedra del acercamiento goblin. ¿Podrías dejar de correr?, preguntó Entreri casi sin aliento mientras seguía tenaz persecución del último goblin herido. La pista de sangre era suficientemente fácil de seguir, y cada tanto divisaba a la criatura, zigzagueando por el interrumpido sendero debajo de él. Creía que había apuñalado severamente a la criatura, pero el goblin no mostraba señales de detenerse. Entreri sabía que debía dejar que la criatura se desangrara, pero la frustración lo incitaba. Llegó a una curva escarpada en el camino, pero no dobló. Saltó sobre la cima del muro de piedra, bordeando el sendero de la hondonada, y corrió a toda velocidad sobre este, saltando a través de otra hendedura, y bajando derecho por la ladera de la montaña. Vio el serpenteante sendero, avistó rápidamente al goblin fugitivo, y viró apropiadamente, sus piernas moviéndose por puro instinto para mantenerlo avanzando hacia adelante, y en equilibrio sobre las piedras, y por sobre los agujeros oscuros que amenazaban con tragarlo. Tropezó más de una vez, despellejándose una rodilla, y torciéndose un tobillo, pero nunca fue una caída catastrófica. Casi, sin disminuir la marcha con cada ligero tropiezo, Entreri gruñía de dolor, y se concentraba en su presa. Cruzó el serpenteante sendero, y resistió al buen sentido de doblar y seguir su curso, de nuevo acortando camino por la descampada y rocosa ladera de la montaña. Cruzó nuevamente el camino, y unos instantes después, llegó a la cuarta curva. Confiado de que estaba por delante de su enemigo, se detuvo y recobró el aliento, se acomodó la ropa, y se secó la sangre de su rótula. El aterrorizado y herido goblin dobló por la curva, poniéndose a la vista. Tan absorto estaba en el sendero detrás de que el desgraciado jamás vio siquiera a Entreri mientras corría a la par. Lo habrías hecho mucho más fácil, dijo Entreri, sacando sus armas, y acercándose tranquilamente.
La voz del asesino golpeó la susceptibilidad del goblin tan sólidamente, como si se hubiera estrellado contra un muro de piedras cuando corría. La criatura chilló, y se detuvo abruptamente con un derrape, y cayó de rodillas. «Por favor, señor. Por favores», suplicó, utilizando la lengua común. «Oh, cállate», replicó el matador. «Seguramente no matarás a una criatura que suplica por su vida tan elocuentemente». Llegó una tercera voz, una que sorprendió a Entreri, pero solo momentáneamente, hasta que reconoció al portavoz. No tenía idea de cómo Harlaxle había llegado tan velozmente, pero ya no se sorprendía de nada de los que hiciera Harlaxle. Entreri enfundó su espada y sujetó al goblin por un mechón de su áspero pelo, tirándole la cabeza hacia atrás violentamente. Dejó que su daga enjollada se deslizara acosadoramente a lo largo de la garganta de la criatura, luego la movió hacia el costado de la cabeza del goblin. Le cortó solo las orejas entonces. Le preguntó a Harlaxle, con un tono que demostraba que no tenía intenciones de hacer tal cosa ni demostrar semejante misericordia. «Siempre piensas en términos de lo inmediato», replicó el drow, y se acercó al par. «De acuerdo a esos términos, por cierto, deberíamos ser rápidos en nuestros asuntos, ya que cientos de sus compañeros incluso, ahora están huyendo por las laderas de la montaña». Entreri hizo un movimiento, como si fuera a darle el golpe de gracia, pero Harlaxle lo llamó, y lo detuvo. «Míralo a largo plazo», le insistió el drow. Entreri le arrojó una mirada cínica a Harlaxle. «Estamos compitiendo con cientos de rastreadores por cada oreja», explicó el drow. «¿Cuánto más progresaríamos si nos hacemos con un explorador que nos guíe?» «¿Un explorador?» Entreri miró abajo hacia el gimoteante y temblequeante goblin. «Pues, por supuesto», dijo Harlaxle, y caminó hasta Entreri, y tranquilamente alejó la daga de la cabeza del goblin. Luego tomó la otra mano de Entreri, y lo apuró gentilmente, para que soltara el pelo del goblin. Empujó un paso atrás a Entreri, y después se agachó a la altura de la criatura. «¿Qué me dices de ello?», preguntó él. El despatarrado goblin se le quedó mirando. «¿Cuál es tu nombre?» «Gols». «Gols. Un buen nombre. ¿Qué dices, Gols? ¿Te interesaría entrar en sociedad con mi amigo y yo?» La expresión del goblin no cambió. «Tu tarea será bastante simple, te lo aseguro», dijo el drow. «Muéstranos el camino a los monstruos. Ya sabes, tus amigos y demás. Y luego te quitas de en medio. Te buscaremos cada día». Hizo una pausa, y miró alrededor, allí mismo. «Parece un buen lugar para nuestras discusiones». El goblin finalmente parecía entender. Harlaxle le arrojó una brillante moneda de oro. «Y muchas más para Gols. ¿De dónde vino esa?» Interesado. El goblin miró fijamente la moneda con los ojos abiertos por un rato, luego levantó la vista hacia Harlaxle, y lentamente asintió. «Muy bien, entonces», dijo el drow. Avanzó, rebuscando en la bolsa del cinto, y alargó su mano, la cual estaba cubierta por una sutil substancia calcárea celeste. El elfo oscuro se estiró hacia la frente del goblin. Gol se echó para atrás ante eso, pero Harlaxle expidió una severa amenaza, mostrando su espada en la otra mano, y poniendo una expresión que prometía una muerte dolorosa. El drow buscó la frente del goblin nuevamente, y comenzó a dibujar allí con la tiza, al tiempo que pronunciaba un encantamiento arcano, un balbuceo que cualquier estudiante de magia de tercer año habría reconocido como un disparate incoherente. «Te he impuesto una maldición», le dijo. «Si sabes algo de mi gente, los Drows, entonces comprendes bien que esta maldición será de las más ruines. Es bastante sencillo, Gols. Si permaneces leal a mí, a nosotros, entonces no te sucederá nada. Pero si nos traicionas, sea porque huyas o nos conduzcas a una emboscada, la magia de la maldición cobrará efecto. Tu cerebro se transformará en agua, y correrá por tus oídos. Y sucederá lentamente, muy lentamente. Sentirás cada quemadura, cada aguijonazo, cada torcedura. Conocerás la agonía que ninguna espada podría suplantar jamás. Gemirás y llorarás y suplicarás piedad, pero nada te ayudará. E incluso en la muerte te atormentará esta maldición, ya que su magia enviará tu espíritu al altar de la reina araña Lolt, la diosa demonio del caos. ¿Sabes de allá? Gols temblaba tanto que apenas podía sacudir la cabeza. ¿Conoces las arañas?
preguntó Harlaxle, y caminó sus dedos sobre la sudada mejilla del goblin. Arañas reptantes. Gool se estremeció. Ellas son los instrumentos del Olt. Te devorarán por la eternidad. Te morderá. Pellizcó fuertemente al goblin, 1.000.000 de veces. No habrá alivio para su ardiente veneno. Le echó una mirada a Entreri, luego miró al aterrorizado goblin a los ojos una vez más. ¿Me comprendes, Ghouls? El goblin asintió tan rápidamente que sus dientes castañeteaban con el movimiento. Trabaja con nosotros, y gana oro, dijo el drow, aún en la lengua gutural del salvaje goblin. Le arrojó otra moneda de oro a la criatura. Ghouls ni siquiera se movió para buscarla, aunque la moneda lo golpeó en el pecho y cayó en la suciedad. Traiciónanos y conocerás la tortura interminable. Harlax le retrocedió, y el goblin se agachó repentinamente. Gool se las arregló para retener parte de su buen sentido, y alcanzó la segunda pieza de oro. Mañana coma a esta hora, le instruyó Harlaxle. Luego, en común, comenzó. ¿Piensas que...? Se detuvo y lanzó una mirada hacia atrás arriba de la ladera de la montaña, ante el súbito sonido de batalla renovada. Entreri y Ghouls también levantaron la vista hacia la colina, sorprendidos. Comenzaron a sonar los cuernos, y los goblins chillaron y aullaron, y el sonido del metal contra metal hizo eco en el viento. Mañana, le dijo Harlaxle al goblin, empujándolo con un dedo. Ahora vete, idiota. Ghouls se alejó tambaleando a 4 patas, y finalmente se puso de pie, y corrió a toda prisa. ¿Realmente crees que lo veremos de nuevo? Preguntó Entreri. Poco me importa, dijo el drow. Orejas. Le recordó Entreri. Puede que quieras ganarte tu reputación una oreja a la vez, mi amigo, pero yo nunca elijo hacer las cosas de la manera difícil. Entreri comenzó a responder, pero Harlax le levantó una mano para silenciarlo. El drow se dirigió por la izquierda hacia la ladera de la montaña, y empezó a ver de qué se trataba toda esa conmoción. Ahora sé que me he metido en un mal sueño, remarcó Entreri. Él y Harlaxle se aplastaron contra el muro de rocas, mirando desde lo alto un campo de piedras redondeadas. Allí abajo, los goblins corrían por todos lados, peleando en completo desorden debido a que halflings cargaban contra ellos, docenas de halfling cabalgando en cerdos con armaduras. Los diminutos guerreros balanceaban mayales, soplaban cuernos, y arrojaban dardos, virando sus monturas en líneas de zigzag que deben de haberles parecido perfectamente caóticas a los pobres y confundidos goblins. Desde su ventajoso punto de vista desde arriba, sin embargo, Entreri y Harlaxle podían ver la precisión de los movimientos de los halflings, una fluida seguidilla de destrucción que parecía como si los pequeños guerreros montados se hubieran fundido en una singular criatura con forma de serpiente. En Mensoberranzan, la casa Baenri a veces hace desfilar a sus fuerzas por las calles para mostrar su disciplina y poder, remarcó Harlaxle. Estos pequeñitos no son menos precisos en sus movimientos. Entreri no había sido testigo de semejantes desfiles en su corto tiempo en la ciudad de los elfos oscuros, pero viendo la movediza máquina masacradora de los jinetes halflings, fácilmente entendió a qué se refería su compañero. Era fácil también, para el dúo, determinar la duración de la batalla unilateral, por lo que comenzaron a bajar por la cuesta, Harlaxle guiando a Entreri hacia el campo rocoso, mientras el último de los goblins era reducido. «¡Quiebra rodillas!», gritaron los halfling al unísono, mientras alineaban a sus cerdos de guerra en perfectas filas. Unos pocos habían sido heridos, pero solo uno parecía seriamente herido, y los sacerdotes halflings ya estaban trabajando duro atendiéndolo. El grito de autofelicitación de los halflings quedó cortado en seco, cuando varios de ellos notaron las dos figuras que se aproximaban, un elfo oscuro. Las armas se levantaron en un abrir y cerrar de ojos, y los gritos de advertencia le dijeron a los recién llegados que se mantuvieran en sus 13. «Inurrewaflong», dijo Harlaxle en un lenguaje que Entreri no entendió. Sin embargo, mientras consideraba las curiosas expresiones de los halfling, y recordaba a su vieja amiga Jane Calimport, Duabeltiggeruilles, y algunas de sus idiosincrasias lingüísticas, calculó que su amigo estaba hablando la lengua halfling y aparentemente bastante fluido. Entreri no estaba sorprendido. «Buena pelea», tradujo Harlaxle, guiñándole un ojo a Entreri. «Los observamos desde arriba, y vimos que los desorganizados goblins no tenían oportunidad alguna.
¿Te das cuenta de que eres un elfo oscuro? Correcto, preguntó uno de los halflings, un tipo pequeño y fornido con un bigote marrón que se le curvaba en círculos sobre las mejillas. Jarlax le fingió cara de sorpresa mientras ponía una de sus manos delante de sus brillantes ojos. Pues, de hecho, como abrir admiración, sí, es verdad, exclamó él. ¿Te das cuenta de que somos los Quiebra-Rodillas? Correcto. Eso es lo que les escuché proclamar. ¿Te das cuenta de que nosotros los Quiebra-Rodillas tenemos la reputación de matar sabandijas? Correcto. Si no la tuvieran, y después de ser testigo de vuestra exhibición, yo mismo correría la voz, se los aseguró. ¿Y te das cuenta de que los elfos oscuros entran en esa categoría, por supuesto? ¿En serio? Pues yo había llegado a creer que las razas civilizadas, entre las que algunos dicen, se incluye la halfling, aunque algunos insisten que los halflings solo pueden ser considerados civilizados cuando no hay comida alrededor, proclaman su superioridad por su predisposición a juzgar a los otros, basándose en sus acciones, y no en su herencia. ¿No es ese uno de los factores determinantes de la civilidad? Tiene razón en eso, farfulló otro halfling. Yo le daré una razón, dijo otro más. Uno que sostenía una larga, relativamente hablando, lanza puntiaguda. Puede que además hayas notado que muchos de los goblins ya estaban muertos cuando ustedes entraron en escena, añadió Jarlaxle. No fue una pelea interna lo que los aniquiló, se los aseguró. ¿Ustedes dos estaban combatiendo a los diablillos?, preguntó el primero, aparentemente el líder. Combatiendo. Masacrando sería un mejor término. Lo que sí creo es que tu pequeño ejército aquí nos ha robado nuestra matanza. Hizo un rápido escrutinio y apuntó con el dedo varias veces, como contando los muertos. 40 o 50 piezas de oro, mínimo. Los halflings comenzaron a murmurar entre ellos. Pero no es nada que mi amigo y yo no podamos perdonar o olvidar, ya que observando vuestra delicada fuerza en una maniobra tan brillante, valió la pena como precio razonable de admisión, añadió Jarlaxle. Barrió el suelo con una de sus características reverencias, sacándose el sombrero y cepillando las piedras con la enorme pluma de diatrima. Eso pareció tranquilizar un poco las filas de halflings. Tu amigo no habla mucho, ¿no?, preguntó el líder. Él provee las espadas, replicó Jarlaxle. Y tú las ideas, como presumo. Yo, o el príncipe demonio que está parado detrás de ti. El halfling se puso pálido y se volteó, junto con los otros, armas listas. Por supuesto que no había ninguno demonio a la vista, por lo que toda la tropa giró nuevamente ante un Jarlaxle muy divertido. Realmente tienen que superar sus miedos de mi herencia de piel oscura, les explicó Jarlaxle riéndose. ¿Qué les parece si disfrutamos de una comida juntos? ¿Quieres que te alimentemos? Más bien al contrario, dijo el drow. Se sacó la mochila de viaje y extrajo una varita y un pellejo de vino. Buscó alrededor con la mirada, divisando unas pequeñas rocas caídas, incluyendo unas lo suficientemente bajas como para que sirvieran de mesas. Indicándoles ese camino, les dijo, ¿les parece? Los halflings lo miraron fijamente dudando, y no se movieron. Con un gran suspiro, Jarlaxle rebuscó en su mochila de nuevo, y sacó un mantel, y lo extendió en el suelo frente a él, cuidando de encontrar un lugar que estuviera limpio, y sin manchas de sangre goblin. Dio un paso atrás, apuntó el mantel con la varita, y pronunció una palabra. Inmediatamente, el área del centro del mantel se hinchó desde el suelo. Jarlaxle se acercó al mantel, sujetó una punta, y lo retiró, revelando auténtico festín de panes dulces, frutas, bayas, e incluso un cordero en espeto goteando jugo, y todo. La hilera de ojos de los halflings se abrieron tanto que parecía que fueran a saltárseles y rebotar todos juntos por el suelo. Siendo halfling, y unos civilizados, asumo que han traído una buena cantidad de utensilios para comer, platos y frascos para beber. Correcto, dijo el drow, imitando eficazmente la manera de hablar del líder de los halflings. Algunos de los halfling arrimaron sus cerdos adelante, pero el testarudo líder sostuvo su mano en alto y ojeó al drow sospechosamente. Oh, vamos, dijo Jarlaxle. Podrías haber vislumbrado una mejor muestra de mi amistad. ¿Vinieron de la muralla? De la puerta de Baasa, por supuesto, respondió Jarlaxle. Enviado a explorar por la mismísima comandante Ayeritrand do Prekiernegia Sota Dragones, pero
Entreri trató con todas sus fuerzas de no dar un respingo ante la mención del nombre de la mujer, ya que pensó que su amigo estaba jugando un juego peligroso. «La conozco bien», dijo el líder Alflin. «¿En serio?», dijo el Drow, y se iluminó de pronto, como si todas las piezas hubieran encajado para él. «¿Puede que seas el renombrado Bart Brasehirtle en persona?», jadeó. El Alfling se enderezó y golpeó el pecho con orgullo, toda la respuesta que necesitaban los compañeros. «Entonces debes cenar con nosotros», dijo Harlaxle. «Debes hacerlo». Yo. Comillas hizo una pausa, y le echó una severa mirada a Entreri. «Nosotros», se corrigió. «Insistimos». De nuevo la mirada severa, y por ese aguijonio se las arregló para atisbar un simple, por supuesto, de parte del asesino. Hobart miró alrededor a sus compañeros, muchos de los cuales salivaban abiertamente. «Nunca viene mal una buena comida después de la batalla», señaló él. «O antes», dijo otro de la tropa. «O durante», le llegó un comentario impasible a Harlaxle desde el costado, y en el rostro del Drow apareció una sonrisa mientras lo miraba a Entreri. «El encanto es una habilidad que se aprende», le susurró Harlaxle a través de la sonrisa. «Al igual que el asesinato», le devolvió susurrando el humano. Entreri no estaba exactamente cómodo sentado en un campamento con docenas de halflings borrachos. Aunque no podía negar que la cerveza era buena, y pocas razas en todos los reinos podían rehusarse a una mejor selección de sabrosas carnes que los halflings, a pesar de que la comida de sus mochilas difícilmente se podían comparar con el festín que Harlaxle había conjurado mágicamente. Entreri permaneció en silencio durante la comida, disfrutando de la delicada comida y el vino, y midiendo a sus invitados. Sin embargo, su compañero no era tan tranquilo, suplicándole a Hobart y los otros por cuentos de aventuras y batallas. Los halflings estaban más que dispuestos a complacerlo. Hablaron de su ascenso a la fama, cuando el rey Gareth I reclamó el trono y las tierras de Bloodstone eran más salvajes incluso que en el momento presente. «No es inusual que los miembros de vuestra raza prefieran el camino y la batalla a sus cómodos hogares», preguntó Harlaxle. «Esa es la reputación», admitió Hobart. «Y todos estamos conociendo bien la reputación de los elfos oscuros», dijo otro de la tropa, y todos los diminutos guerreros se rieron. Varios de ellos levantaron sus jarros en un brindis. «Ay», dijo Hobart, «y si hubieras creído en esa reputación, te habríamos matado en la cuesta, ¿verdad?». «Por los guerreros aventureros halflings», ofreció Harlaxle levantando su jarro de pálida cerveza. Hobart sonrió. «Ah, y por todos aquellos que se elevan por encima de las limitaciones de sus ancestros». «Usa», vitorearon los otros halflings. Bebieron y brindaron un poco más, y otro poco más, y justo cuando Entreri pensó que la comida había terminado, el chef principal, un tipo rechoncho llamado Rockneyam Zucker, avisó que el cordero estaba listo. Eso trajo más vitores, y más brindis, y mucha más comida. El sol se había ocultado hacía tiempo, y ellos todavía comían, y Harlaxle comenzó a pedirle de nuevo a Hobart que contara sus hazañas. Historia tras historia de goblins y orcos, cayendo ante las acciones de los quiebrarodillas, con Hobart incluso revelando las variaciones del enjambre, la trama y el golpazo frontal, como llamaban los quiebrarodillas a las tácticas de batallas. «Va», se bufó Harlaxle. «Con los goblins y los orcos son necesarias las tácticas. Difícilmente son oponentes que valgan la pena». El campamento quedó en silencio, y una expresión ceñuda se esparció por el rostro de Hobart. Detrás de otro quiebrarodilla se levantó y balanceó su proyectil de arma, un par de bolas de acero atadas a un trozo de cuerda, para que los extraños lo pudieran ver claramente. Entreri dejó de comer, y miró duramente a ese amenazante halfling, rápidamente vislumbrando la ruta óptima de ataque para infligir el mayor daño posible sobre el mayor número de enemigos. «En números, por supuesto», aclaró Harlaxle. «Para la mayoría de los grupos, el número de goblins podría ser un problema. Pero los he visto en batalla, se olvidan». Los ojos marrones de Hobart se estrecharon. «Después de vuestro despliegue en el campo rocoso, buen Sir Hobart, pasarías un mal momento tratando de convencerme de que solo un gran número de goblins podrían llegar a ser un problema de peso para los quiebrarodillas. ¿Acaso alguno de los últimos goblins se las arregló para golpear una sola vez a tus jinetes?» «Tuvimos algunos heridos», le recordó Hobart.
más por casualidad que a propósito. El terreno favoreció nuestras tácticas, explicó Bart. Bastante cierto, concedió Harlaxle. Pero debo de creer que una tropa tan precisa como la suya no podría fácilmente adaptarse a cualquier terreno. Me esfuerzo mucho para recordarle a mis soldados que vivimos en el precipicio del desastre, declaró Bart. Estamos a un error de la completa ruina. El borde del guerrero, en efecto, dijo el Drow. No subestimo vuestras victorias, por supuesto, pero sé que hay más. Hobart enganchó sus pulgares a los lados de su brillante pechera. Hemos recorrido un buen trecho, explicó. Ya que es nuestro objetivo el regresar a la puerta de Baasa para vaciar los cofres de la comandante Eyeri. Va, pero si tan solo estás buscando sacarle los calzones a Eyeri, dijo otro Alflin, y muchos resoplaban divertidos. Hobart miró alrededor sonriéndole a sus compañeros, quienes murmuraban y asentían. Y eso haremos, me refiero a los cofres. El líder Alflin chasqueó sus regordetes dedos en el aire y un tipo nervioso y flacucho a la derecha de Harlaxle y Entreri se tambaleó por ahí, y finalmente trajo una enorme bolsa. Miró a Hobart, le devolvió la constante sonrisa del líder, y luego dio vuelta la bolsa, dejando caer 100 orejas, las cuales había del tamaño de orejas humanas, varias que pertenecían a grandes criaturas como ogros, y un par tan enormes que Harlaxle las podría haber usado de sombrero. Hobart se lanzó de nuevo a sus cuentos, contando de un enfrentamiento con un trío de ogros, y otro par de ogros en compañía de algunos hobgoblins. Elevó su voz, casi como un bardo, cantaría la historia, cuando llegó al clímax de los eventos, y los quiebrarodillas a su alrededor comenzaron a vitorearlo enloquecidamente. Un par de alflings se pararon, y representaron la escena de la batalla, el falso gigante, saltando sobre una roca para alzarse sobre sus enemigos. Muy a su pesar, Artemis Entreri no pudo evitar reírse. Los movimientos de los alflings, la pasión, la comida, la bebida, todo eso, le recordaba tanto a algunos de sus más cercanos amigos en Kalimport, a Duabeltig Geruyes y el gordo Dondon. El gigante moría en el cuento de Hobart y el alfling gigante moría sobre la roca con un ademán dramático, y la tropa entera retomaba el cántico de «Quiebra rodillas, cerrar admiración, quiebra rodillas». Bailaban, cantaban, vitoreaban, comían y bebían. Y así siguieron, entrada la noche. Artemis Entreri había perfeccionado el arte de dormir ligeramente muchos años antes. El hombre no podía ser atrapado por sorpresa, incluso cuando estaba aparentemente muy dormido. Así pues, las sacudidas de su compañero lo había mantenido bien despierto por momentos, aún antes del amanecer. Todos a su alrededor, los quiebrarodillas roncaban y gruñían en sueños, y los pocos que habían sido apostados como centinelas no mostraban mayores signos de conciencia. Harlaxle miró a Entreri y le guiñó un ojo, y el asesino asintió curioso. Siguió al Drow hasta el alfling dormido con la bolsa de orejas, la cual estaba dispuesta en medio de varias otras bolsas de igual o mayor tamaño al lado del alfling que había servido de burro de carga para los quiebrarodillas. Con un movimiento de sus largos y hábiles dedos, Harlaxle desató la bolsa de orejas. La deslizó lentamente, y después salió silenciosamente fuera del campamento, seguido de cerca por el igualmente silencioso Entreri. Pasaron al lado de los guardias, sin ser notados. No fue más difícil que pasar por una pila de piedras sin que se desparramaran. El Duque llegó a un claro bajo la luz de luna menguante. Harlaxle desabrochó un botón de su chaleco, sonriéndole a Entreri todo el momento. Lo agarró entre los dedos, luego sacudió su muñeca 3 veces en rápida sucesión. Entreri difícilmente se sorprendió cuando el botón se estiró y amplió, y su base casi cayó hasta el suelo. Así parecía como si Harlaxle estuviera sosteniendo un sombrero de copa que hubiera cabido en un gigante de montaña. Con un asentimiento de Harlaxle, Entreri volcó la bolsa de orejas y comenzó a lanzarlas en la bolsa mágica del botón de Harlaxle. El Drow lo detuvo un par de veces, indicándole de que debería dejar unas cuantas, incluyendo las orejas del gigante. Un chasquido de las muñecas de Harlaxle y su bolsa mágico volvió a su inofensiva forma de botón, y se lo colocó en su chaleco en el lugar apropiado, y lo palmeó fuerte, asegurándolo al material con su magia. Le hizo un señal a Entreri para que se alejara con él, y luego sacó, de la nada, por supuesto, un escobillón. Barrió sus huellas. Entreri se dispuso a regresar al campamento al fin,
pero Harlaxle lo sujetó del hombro para detenerlo. El drow le dio un guiño cómplice, y extrajo una delgada varita desde uno de los bolsillos de su grandiosa capa de viaje. Apuntó con la varita la bolsa desechada, y las pocas orejas, y pronunció una orden. Le siguió un sonido de estallido acompañado por una explosión de humo, y cuando se despejó, había un pequeño lobo parado en medio del humo. «Disfruta de tu comida», le instruyó Harlaxle al canino, y se dio la vuelta encaminándose al campamento, con Entreri justo por detrás. El asesino echaba una ojeada atrás, de vez en cuando para ver al lobo conjurado desgarrar las orejas, luego recoger la bolsa, y sacudirla, rasgándola. Harlaxle siguió andando, pero Entreri se detuvo un poco más. El lobo merodeó alrededor, pareciendo muy molesto de ser privado de más comida, razonó Entreri, ya que comenzó a desintegrarse, expirando su magia temporal, reduciéndolo a una nube de humo. El asesino solo pudo observar maravillado. Apenas habían vuelto a introducirse en sus mantas cuando los primeros rayos del amanecer se asomaron por el horizonte occidental. A pesar de ello, habían de pasar muchas horas antes de que los Alfling realmente se removieran, y Entreri encontró un poco más de sueño necesario. El imprevisto tumulto en el campamento lo despertó alrededor del mediodía. Se apoyó sobre los codos medio dormido, y miró alrededor asombrado el frenético ir y venir de los Alflings. Levantaba piedras, y pateaban los remanentes de la fogata de la noche anterior a un lado. Husmeaban debajo de las botamangas de los camaradas, y a menudo eran pateados por esa tontería. Presumo que hay un problema, le señaló Entreri a Harlaxle, quien estaba sentado, y se desperezaba. Realmente creo que nuestros amiguitos han perdido algo. Y con toda la desorganizada conmoción, sospechó que tardaran bastante en encontrarlo. Porque una bolsa de orejas los oiría acercarse, dijo Entreri con la voz tan seca como siempre. Harlaxle rió con ganas. Creo que estás comenzando a entender, mi amigo, este viaje que llamamos vida. Eso es lo que más me asusta de todo. Los dos se quedaron en silencio, y se dieron cuenta de que Hobart y un trío de tipos que lucían muy serios los miraban severamente. En procesión, con los otros tres, caminando respetuosamente 2 pasos por detrás de Comandante Quiebra Rodillas, el grupo se acercó. La sospecha cae sobre nosotros, subrayó Harlaxle. Acoma, la intriga. Una excelente y buena mañana tengan ustedes, maestro Harlaxle y Entreri, los saludó Bart, y no había nada de jovial en su tono. Asumo que durmieron bien. Estaría asumiendo mucho entonces, dijo Entreri. Mi amigo aquí no disfruta mucho de las comodidades, le explicó Harlaxle. No lo sabrías por su apariencia o su reputación, pero me temo que él es un poco petimetre. Cada insulto debidamente anotado, dijo Entreri por lo bajo. Harlaxle le hizo un guiño. Una retorcida extra de la espada verás, prometió Entreri. ¿Estoy interrumpiendo algo?, preguntó Bart. No estarías interrumpiendo nada en todo caso, si no te dignas a hablarnos de una vez, dijo Entreri. El Alfling asintió luego, miró curiosidad a Entreri, después de igual modo a Harlaxle, y luego consideró a sus amigos. Los 4 se encogieron de hombros al unísono. ¿Durmieron toda la noche de corrido?, preguntó Bart. ¿Y la mayor parte de la mañana? Al parecer, respondió Harlaxle. Si es temprano todavía. Buen señor Alfling, en verdad creo que el sol está en su cenit, dijo el drow. Como dije, subrayó Bart. La caza de goblins se realiza mejor en el crepúsculo. Las cositas feas toman confianza cuando el sol languidece, claro está. No es que tenga motivo alguno para tomar confianza. No con vuestra gran habilidad contra ellos, de eso seguro. Hobart ojeó al drow con evidente sospecha. Nos falta algo, explicó él. Algo en lo que ustedes podrían estar interesados. Harlaxle miró hacia Entreri, su expresión no tan inocente, y sin abrir demasiado los ojos, pero más curiosa que otra cosa, la mirada exacta que uno esperaría de alguien intrigado, pero completamente ignorante del robo. Entreri tuvo que luchar para mantener su propia apariencia de desinteresado, ya que estaba bastante divertido de ver cuán perfectamente Harlaxle podía jugar al juego del mentiroso. Nuestra bolsa de orejas, dijo Bart. Harlaxle dio un largo suspiro. Eso es preocupante. Y entenderán por qué tenemos que registrarlos.
Y nuestras mudas de ropas, por supuesto, dijo el Drow, y se hizo a un lado, sosteniendo su capa abierta a cada lado. Veremos, si la tuviste tú, dijo Bart, a menos que haya sido guardada o camuflada mágicamente. Le indicó a uno de los Alflin detrás de, un tipo de aspecto estudioso con ojos grandes, el cual pestañeaba continuamente, y tenía el delgado cabello castaño partido al medio. Aparentando ser más un erudito que un guerrero, el pequeño sacó una larga varita azul. Asumo que, para detectar magia, remarcó Harlaxle. Hobart asintió. Párense separados, por favor. Entreri miró a Harlaxle, y luego de vuelta al Alflin. Con un encogimiento de hombros, dio un amplio paso al costado. El Alflin apuntó su varita, susurró un comando, y un resplandor engulló a Entreri por un momento y después desapareció. El Alflin se quedó allí estudiando al asesino, y sus grandes ojos siguieron yendo hacia el cinto de Entreri, hacia la daga enjollada en una cadera y luego hacia la espada, poderosamente encantada, en la otra. La cara del Alflin se retorció y contorsionó, y tembló. No querrías que ninguna de esas espadas te atravesara, de seguro, dijo Harlaxle, entendiendo el silencioso intercambio en el que la varita le indicaba al pequeño mago lo verdaderamente potentes que eran las armas del humano. ¿Estás bien?, preguntó Bart, y aunque el que sostenía la varita apenas podía respirar, asintió. Date vuelta, entonces, le pidió a Entreri, y el asesino hizo como se le pedía. Incluso levantando su capa así, el pequeño erudito Fisgón podía obtener una visión completa. Unos momentos más tarde, el portador de la varita miraba a Hobart, y sacudía la cabeza. Hobart señaló con su mano a Harlaxle, y el otro Alflin levantó su varita. Pronunció el comando una vez más, y el suave resplandor descendió sobre un sonriente Harlaxle. El portador de la varita chilló, y cayó de espaldas, cubriéndose los ojos. ¿Qué?, preguntó Bart. El otro tartamudeó y balbuceó, sus labios moviéndose, y mantuvo su mano libre frente a él. Entreri se rió entre dientes. Solo podía imaginarse el cegador resplandor de magia que uno podía ver sobre la persona de Harlaxle. Es que no. Ay. Quiero decir, nunca antes. No en el propio Rey Gareth. ¿Qué?, demandó Bart. El otro sacudió tan rápidamente su cabeza que casi se tumba al suelo. Concéntrate, le ordenó el comandante Quiebra Rodillas. Ya sabes lo que estás buscando. Pero se las arregló para decir el Alflin a través de sus balbucientes labios. Harlaxle levantó su capa, y lentamente se dio vuelta, y el pobre Alflin se cubrió más aún sus ojos. Sobre su cinto, chilló el pequeño mientras caía al suelo con un jadeo. Sus dos compañeros lo atraparon antes de que se cayera, y lo enderezaron, poniéndolo derecho, y sacudiéndole el polvo. Él tiene un elemento de almacenaje en el cinto, le contó el Alflin a Bart cuando finalmente recobró la compostura. Y otro en su sombrero. Hobart volvió un ojo precavido hacia Harlaxle. El Drow, sonriendo con seguridad, se sacó el cinto con una orden, no desabrochando una mundana hebilla, y desató la bolsita, sosteniéndola frente a él. ¿Este es el punto de referencia, así?, le preguntó al portador de la varita, quien asintió. Me han descubierto entonces, dijo dramáticamente Harlaxle, y luego suspiró. Hobart frunció el ceño. Una simple bolsa de almacenaje, explicó el Drow, y se la arrojó a Hobart. Pero ten cuidado, ya que adentro contiene mi precioso brandy cormiriano. Ya sé, tendría que haberlo compartido con ustedes, pero es que son tantos, y yo temía sus potentes efectos en los más pequeños. Hobart sacó la botella de la bolsa, y la sostuvo en alto para leer la etiqueta. Su expresión de gran aprobación, y la deslizó de vuelta a la bolsa. Luego revolvió el resto del contenedor mágico, casi a punto de enojarse. ¿Compartimos el brandy, tú y yo, un ratito más tarde?, le propuso Harlaxle cuando Hobart hubo terminado con la bolsa. O si ese sombrero tuyo contiene mis orejas, me lo quedo. Bebo lo suficiente para apagar mi sed y uso el resto para encender tu pirfuneraria. Harlaxle rió fuerte. Me encanta que hables directamente, buen señor Brasehirtle, ceñidor de cinturones, dijo. Hizo una reverencia, y se sacó el sombrero, barriendo el suelo con él, luego se lo lanzó girando a Hobart.
El halfling empezó a manipularlo pero Harlaxle lo detuvo con una severa advertencia. Primero devuélveme la bolsa, dijo él, y los 4 halflings lo miraron con dureza. No querrán estar jugueteando con 2 elementos de naturaleza extradimensional. Grieta. Astral. Malo, explicó Entreri. Hobart lo miró fijamente, y luego al divertido Drow, y le arrojó la bolsa de vuelta a Harlaxle. El comandante quiebra rodillas, comenzó a inspeccionar el enorme sombrero de ala ancha, y después de un momento, descubrió que podía darle vuelta a la parte interna de la punta del sombrero. ¿Un falso compartimiento?, preguntó él. En cierto sentido, admitió Harlaxle, y la expresión de Hobart se tornó curiosa mientras la solapa de tela salía por completo en su mano como dejando el interior de la punta intacta, sin revelar ningún compartimiento. Luego, el halfling sostuvo el pedazo de tela en alto, un pedazo de tejido circular de pocos centímetros de diámetro. Hobart lo miró, le dio la vuelta, se encogió de hombros desconcertado, y sacudió la cabeza. Se arrojó la aparentemente benigna cosa por sobre su hombro. No, gritó Harlaxle, pero es demasiado tarde, ya que el disco giratorio de tela se estiró en el aire y cayó a los pies de los 3 compañeros de Hobart, ampliándose y abriéndose en un hoyo de 3 metros. Los 3 se tambalearon, y cayeron dentro. Harlaxle se llevó las manos al rostro. ¿Qué?, preguntó Bart. ¿Por los 666 niveles del abismo qué pasó? Harlaxle se llevó las manos al rostro. ¿Qué?, preguntó Bart. ¿Por los 666 niveles del abismo qué pasó? Harlaxle se sacó el cinto, y le susurró a la punta del mismo, la cual se retorció y tomó la forma de un cabeza de serpiente. Todo el cinto comenzó a crecer y cobrar vida. ¿Están bien?, le preguntó de paso el Drow a Hobart, quien estaba asomado al borde del hoyo de rodillas, gritándole a sus compañeros. Otros quiebrarodillas se habían acercado también, observando por el foso, o deambulando por ahí buscando sogas, o una rama para usar como escalera. El cinto serpiente de Harlaxle serpenteó por sobre el borde. Hobart gritó y sacó el arma, una espada corta hermosamente diseñada con un perverso borde dentado. ¿Qué estás haciendo?, chilló y pareció que iba a cortar a la serpiente. Harlaxle puso una mano en alto rogando paciencia. Incluso ese pequeño retraso fue suficiente, ya que la rápida y creciente serpiente ya estaba por completo en el foso para entonces, excepto por la punta de su cola, la cual estaba asegurada y sujeta cerca de una raíz cercana. Una soga de escalamiento, explicó el Drow. Hobart supervisó la escena. Que uno se sujete, y la soga los ayudara a salir del foso. Llevó unos momentos más, y otro uso de la varita para confirmar la afirmación, pero pronto los 3 temblequeantes, pero escasamente lastimados halflings estaban de regreso fuera del hoyo. Harlaxle caminó tranquilamente, y levantó un extremo del bolsillo extradimensional. Con un movimiento de su muñeca y la pronunciación de una orden, se revirtió a la forma de un disco de tela que entraría perfectamente en el enorme sombrero del Drow. Al mismo tiempo, la soga serpiente trepó por la pierna de Harlaxle hasta su cintura, obedientemente enrollándose dentro del ojal del cinto de sus finos pantalones. Cuando completó la vuelta, la cabeza se mordió la cola, y comenzó a tragarla hasta que el cinto estuvo ajustado a la cintura del Drow. Bueno, comillas, empezó a decir el obviamente azorado Hobart, mirando fijamente al portador de la varita. ¿Tú piensas? Comillas, Hobart trató de seguir. Quiero decir, ay. Comillas, debería haberte matado en Calimport, dijo Entreri a modo de respuesta. Por el bien de mi cordura. Más cierto de lo que pudieras darte cuenta. Algo más que tengas que buscar en ese. Finalmente se las arregló Hobart para decir. El portador de la varita sacudió su cabeza tan enérgicamente que sus labios hicieron un ruido de estallidos y bofetadas. Considera mis juguetes, le dijo Harlaxle a Hobart. ¿Realmente crees que tus orejas valen tanto para mí como para arriesgarme a malquistar tan entretenidos e impresionantes nuevos amigos en adquirirlas? Tiene razón en eso, dijo el halfling parado junto a Hobart. Todo lo mejor para ti y tu búsqueda, buen señor Bracegirdle, dijo Harlaxle, recuperando su sombrero y colocando de nuevo la tela mágica. Mi ofrecimiento de brandy sigue en pie. Creo que un trago ahora mismo es propicio, subrayó Entreri. Comillas, aunque no tanto como para ese,
añadió señalando al aterrorizado como pasmado y estupefacto portador de la varita. Con propósitos medicinales, agregó Harlaxle, mirando al temblequeante pequeño Alfin. Tienes suerte de que no lo hayas dejado ciego, añadió Entreri. No sería el primero. Despampanante,